¿Alguna vez te han despertado a la 1 de la mañana en un hotel del extranjero para decirte que estás despedido? Y que además tu jefe se robó casi $90,000 en bonos que te pertenecían a ti y a tu equipo? Porque eso exactamente me pasó a mí hace 2 años. Y lo que mi ex jefe no sabía es que ese despido ilegal le iba a costar su carrera, $8 millones, y básicamente destruir toda la empresa en exactamente 4 días. Pero empecemos desde el principio. Por razones legales que quedarán muy claras en un momento, no puedo usar nombres reales de empresas ni personas, así que cambiaré algunos detalles menores. Pero la historia, los números y el desastre épico que causó mi ex jefe son completamente reales. Mi nombre es Marcos Vega, tenía 34 años cuando esto pasó, y llevaba 8 años trabajando como ingeniero senior de infraestructura en una empresa de tecnología financiera que llamaré TechFlow Solutions. TechFlow era una empresa mediana de fintech con unos 200 empleados, enfocada en procesamiento de pagos para comercio electrónico en Latinoamérica. Yo había entrado cuando éramos apenas 30 personas y había crecido con la empresa. Conocía cada sistema, cada línea de código legacy, cada parche temporal que habíamos implementado en los primeros años cuando no teníamos presupuesto para hacer las cosas bien. Era el tipo de conocimiento que no está en ningún documento, porque se acumula con años de apagar incendios a las 3 de la mañana y resolver crisis que nadie más entendía. Mi salario era de $145,000 al año, que para el mercado y mi experiencia era bastante justo. Tenía un equipo pequeño pero efectivo de 3 ingenieros más jóvenes, Andrés, Carolina y Javier. Buenos chicos, inteligentes, pero todavía sin la experiencia para manejar los sistemas más complejos. Yo era el senior, el que escalaba cuando algo crítico fallaba, el que revisaba código antes de deployments importantes. Todo cambió hace 2 años cuando contrataron a Ricardo Fuentes como nuestro nuevo VP de Ingeniería. Ricardo llegó con un MBA impresionante, experiencia en gestión de equipos tecnológicos, en empresas grandes y una arrogancia que podías oler desde el otro lado de la oficina. Tenía unos 45 años, usaba trajes caros incluso para reuniones internas, y en su primera semana ya estaba hablando de optimización de procesos y maximizar eficiencia operacional. El problema con Ricardo era simple. No entendía nada de tecnología real. Podía hablar de metodologías ágiles y marcos de trabajo escalables todo el día, pero si le preguntabas cómo funcionaba una base de datos o qué era un load balancer, te daba respuestas vagas y cambiaba de tema rápidamente. En las juntas técnicas yo presentaba el trabajo, explicaba las decisiones de arquitectura y resolvía los problemas. Ricardo asentía como si entendiera, tomaba notas en su iPad y luego en la junta con los ejecutivos presentaba todo como si fueran sus ideas. Los primeros 6 meses fueron tolerables. Ricardo básicamente nos dejaba trabajar y él se enfocaba en verse bien frente a los superiores. Pero luego empezó el proyecto que cambiaría todo. TechFlow había crecido mucho en 2 años y nuestros sistemas originales ya no daban abasto. Teníamos código de hace 6 años corriendo en servidores que deberían haberse reemplazado hace tiempo, parches sobre parches, y una arquitectura que francamente era un milagro que siguiera funcionando. La dirección aprobó un presupuesto grande para una migración completa a una nueva infraestructura cloud, modernizar todo, hacerlo bien esta vez. Ricardo me asignó como líder técnico del proyecto. Era un trabajo masivo. Migrar años de sistemas legacy, asegurar 0 downtime, entrenar al equipo en las nuevas tecnologías, documentar todo. Le dije que necesitaríamos al menos 8 meses y probablemente contratar 2 ingenieros más temporalmente. Ricardo me miró como si le hubiera dicho que necesitábamos construir un cohete. Marcos, tenemos que ser más ágiles que eso. 6 meses máximo, sin contrataciones adicionales. Tu equipo puede manejarlos y optimizan su tiempo. Optimizar nuestro tiempo significó que yo empecé a trabajar 60 a 70 horas por semana. Llegaba a las 7 de la mañana, me iba a las 8 de la noche y seguía respondiendo emergencias en fines de semana. Andrés, Carolina y Javier
también estaban quemados, pero todos sabíamos que este proyecto era crítico para la empresa. Fue en una de esas semanas infernales de trabajo que Ricardo envió el email que eventualmente lo destruiría. Era un viernes por la tarde, todos exhaustos, cuando llegó el mensaje a todo el equipo de ingeniería. Asunto: bonificaciones por rendimiento excepcional Q3, Q4 equipo. Quiero reconocer el trabajo extraordinario que están realizando en el proyecto de migración. Su dedicación va más allá de las expectativas normales. Por lo tanto, he asegurado con finanzas un pool de bonificación de $88,000 para el equipo de infraestructura, a distribuirse según contribución individual una vez completemos exitosamente la migración antes del cierre de Q4. Esto es adicional a sus bonos anuales regulares y está garantizado siempre que cumplamos el deadline. Sigamos con este momentum. Ricardo Fuentes, VP de Ingeniería. $88,000 entre 4 personas. Yo calculé que me tocarían unos 22,000 como líder del proyecto. No era una fortuna, pero después de 3 meses de trabajo brutal, se sentía como reconocimiento real. Imprimí ese email y lo guardé en mi escritorio. No sé por qué, pero algo me dijo que lo necesitaría. Los siguientes 2 meses fueron los más intensos de mi carrera. Trabajé como nunca en mi vida. Fines de semana completos migrando datos, noches sin dormir, monitoreando deployments, pruebas interminables. El resto del equipo también dio todo. Carolina prácticamente vivía en la oficina. Javier se perdió el cumpleaños de su hijo. Andrés canceló sus vacaciones. Pero funcionó. A mediados de noviembre teníamos el 80% de la migración completada. Los sistemas nuevos corrían bien. Los clientes no habían notado interrupciones y estábamos en camino de terminar antes de fin de año. Ricardo se paseaba por la oficina como pavo real, hablando de su éxito en las juntas ejecutivas. Entonces llegó la oportunidad de Singapur. Teníamos un cliente potencial en Asia, una empresa grande de comercio electrónico que quería usar nuestra plataforma. El contrato valía $2,300,000 anuales. Era enorme para nosotros. El CEO de TechFlow había volado a Singapur para reuniones iniciales, pero los clientes querían hablar directamente con los ingenieros que construyeron el sistema. Ricardo me llamó a su oficina un jueves por la tarde. «Marcos, necesito que vueles a Singapur este fin de semana. El CEO está allá cerrando el deal con Paula Chen, la directora de tecnología de la empresa. Quieren hablar con alguien técnico, alguien que realmente conozca la plataforma. Vuelas el viernes por la noche, reuniones el lunes y martes, regresas el miércoles». No era ideal. Estábamos a 3 semanas de un deployment crítico, la fase final de la migración programada para el viernes de la semana siguiente. Pero entendía que este cliente era importante. ¿Quién va a coordinar el trabajo aquí mientras estoy fuera? El equipo puede manejarlo. Tú ya dejaste todo documentado, ¿verdad? No todo. Había aspectos específicos de la configuración que solo yo conocía completamente. Cosas que había planeado documentar justo esa semana. Pero Ricardo ya estaba tecleando en su computadora, dando por hecho que yo iría. Tu vuelo sale mañana a las 6 p.m. HR te mandará los detalles. El viaje a Singapur fue largo y agotador. 20 horas de vuelo, escalas, jet lag brutal. Llegué el sábado por la tarde hora local. Dormí un poco en el hotel y el lunes por la mañana estaba en las oficinas de Paula Chen explicando nuestra arquitectura de sistemas. Las reuniones fueron increíblemente bien. Paula era brillante. Hacía preguntas técnicas profundas que Ricardo jamás podría haber respondido. Hablamos de escalabilidad, seguridad, redundancia, disaster recovery. Le encantó que yo conociera cada detalle del sistema, que pudiera dibujar diagramas de arquitectura de memoria, que respondiera a sus escenarios hipotéticos sin dudar. Al final del lunes me dijo: «Ustedes claramente saben lo que hacen. El equipo de ingeniería no es solo PowerPoints». El martes tuvimos otra sesión, más técnica aún, con su equipo completo. 6 horas de reunión, donde básicamente hice una auditoría técnica de nuestros propios sistemas. Fue exhaustivo, pero satisfactorio. Al final, Paula le dijo a nuestro CEO: «Si todos sus ingenieros son como Marcos, tenemos un trato».
Salí de esa reunión sintiendo que había hecho el trabajo de mi vida. El CEO me dio las gracias efusivamente. Marcos, esto es gracias a ti. Ricardo tenía razón en enviarte. Me fui al hotel sintiéndome bien por primera vez en semanas. Eran las 11 de la noche, hora de Singapur, martes. Yo estaba revisando emails en el hotel cuando vi algo que me heló la sangre. Un email de Ricardo enviado el lunes por la tarde, hora de San Francisco cuando yo estaba durmiendo. Asunto: actualización sobre bonificaciones equipo de infraestructura. Debido a ajustes presupuestarios necesarios en el departamento, las bonificaciones mencionadas anteriormente para el proyecto de migración han sido canceladas. Entiendo que esto es decepcionante, pero estos ajustes son necesarios para la salud financiera del departamento. Su trabajo sigue siendo muy apreciado. Ricardo Fuentes. Leí el email 3 veces. $88,000 cancelados con 2 líneas. Después de meses de trabajo infernal. La furia me subió como una ola. Inmediatamente abrí un chat grupal con Andrés, Carolina y Javier. Eran las 8 de la mañana en San Francisco, hora de trabajo. Acabo de ver el email de Ricardo. ¿Qué pasó? Carolina respondió primero. Estamos furiosos. Lo confrontamos ayer. Dijo que era decisión de finanzas. Pero Andrés investigó. Andrés escribió. Marcos, ese dinero nunca desapareció por ajuste presupuestario. Ricardo lo usó para cubrir sobrecostos de otro proyecto que él aprobó sin autorización hace 2 meses. Un proyecto que fracasó completamente. Usó nuestros bonos para tapar su error sin decirnos. Me quedé mirando la pantalla del teléfono. Ricardo no solo canceló los bonos, los robó para cubrir su propio desastre. Respondí, ¿tienen evidencia de eso? Uno de finanzas nos lo confirmó off the record, pero no lo va a poner por escrito. Estaba hirviendo de rabia, pero eran casi las 12 de la noche. Decidí dormir y confrontar a Ricardo cuando regresara. Mi vuelo salía el miércoles por la tarde. Llegaría a San Francisco el jueves temprano. Ya lo arreglaríamos. Me acosté cerca de la 1 de la mañana, hora de Singapur. A la 1:14 mi teléfono sonó. Videollamada de Ricardo. Contesté medio dormido. Ricardo, es la 1 de la mañana aquí. Su cara apareció en la pantalla. Tenía esa expresión corporativa falsa, mitad sonrisa, mitad seriedad. Marcos, siento la hora, pero necesitábamos manejar esto inmediatamente antes de que regresaras. ¿Manejar qué? La compañía ha decidido hacer una reestructuración del departamento de ingeniería. Tu posición ha sido eliminada como parte de esta reestructuración. Tu empleo con TechFlow Solutions termina efectivo inmediatamente. Me senté en la cama, completamente despierto ahora. ¿Qué? Es una decisión de negocio, nada personal. Recibirás un email formal en los próximos minutos con los detalles. Tu acceso a sistemas será revocado esta noche. No necesitas regresar a la oficina. Puedes enviar tu laptop por correo. Mi cerebro procesaba esto en cámara lenta. Ricardo, estoy en Singapur. Me enviaste a cerrar un deal de 2 millones. ¿Me estás despidiendo mientras estoy en un viaje de trabajo que tú me ordenaste hacer? El timing no es ideal, lo reconozco, pero estas decisiones tienen que hacerse cuando tienen que hacerse. Y el deployment del viernes, la fase final de la migración, nadie más conoce las configuraciones específicas de... Marcos, eso lo puede manejar el equipo. Ya no es tu problema. Su tono era condescendiente, como hablándole a un niño. Andrés y Carolina son perfectamente capaces. Ahí fue cuando algo hizo clic en mi cerebro. Ricardo no tenía idea. No entendía qué tan complejo era el sistema. Pensaba que era como cambiar una bombilla, que cualquiera lo podía hacer. Decidí hacer una última pregunta, solo para confirmar lo que sospechaba. ¿Revisaste la documentación del deployment? ¿Sabes qué pasos específicos requiere? Marcos, tengo ingenieros capacitados, lo manejaremos. Enfócate en tu transición personal. Ahí lo tenía. No sabía. No tenía idea de lo que estaba a punto de pasar. Entendido, Ricardo. Que tengas una buena noche. Colgué. 3 minutos después llegó el email formal de HR. Terminación de empleo efectiva 24 de noviembre, 1:14 AM hora de Singapur. Razón: reestructuración departamental.
El empleado se encuentra actualmente en Singapur en viaje de negocios asignado. Leí ese email con mucha atención. Ricardo acababa de documentar por escrito que me despidió mientras estaba en el extranjero en un viaje de trabajo que él autorizó. Tomé screenshots de todo, del email de bonificación de agosto, del email cancelando bonificaciones, del email de despido, de los mensajes de chat con el equipo. Luego hice algo muy simple. No hice nada. No llamé a nadie. No envié emails de despedida. No preparé documentación. No advertí sobre el deployment. Técnicamente ya no trabajaba ahí. ¿Por qué seguiría haciendo trabajo gratis? Además, aunque hubiera querido ayudar, ya no podía. Ricardo había revocado todos mis accesos. No podía entrar a los sistemas, no podía revisar código, no podía ver los servidores. Estaba completamente bloqueado. Esa noche no dormí. No por tristeza, sino porque estaba calculando. Viernes era en 3 días. El deployment era complejo. Requería configuraciones específicas que yo había planeado hacer personalmente. Había variables hard-coded en ciertos scripts que debían cambiarse manualmente. Había timings específicos para actualizar diferentes componentes. Y nadie más sabía exactamente qué hacer, porque yo iba a documentarlo todo esa semana. El miércoles por la mañana tomé mi vuelo de regreso. Durante el vuelo recibí 14 llamadas perdidas y 22 mensajes. Andrés, Marcos, ¿puedes hablar? Estamos revisando el deployment y hay cosas que no entendemos. Carolina, por favor, necesitamos tu ayuda. Ricardo dice que no podemos contactarte, pero esto es importante. Javier, hay configuraciones en los scripts que no sé si debemos cambiar o no. ¿Puedes revisar aunque sea 5 minutos? No respondí ninguno. Literalmente no podía ayudar aunque quisiera. Sin accesos, sin email corporativo, sin VPN. Era como pedirle a un cirujano que opere sin bisturí. El miércoles por la noche llegué a San Francisco. Tenía 32 mensajes no leídos. El jueves por la mañana las llamadas comenzaron. Números corporativos de TechFlow. Los ignoré todos. Hasta que a las 2 de la tarde mi teléfono personal sonó. Ricardo, contesté. ¿Sí? Marcos, necesito que vengas a la oficina. Hay detalles del deployment que el equipo necesita clarificar. Ricardo, fui despedido. Efectivo inmediatamente, según tu email. Ya no trabajo para TechFlow. Entiendo eso, pero podríamos contratarte como consultor temporal para... Mis tarifas de consultoría son $400 por hora con un mínimo de 40 horas facturables. Si quieres contratar mis servicios, tu departamento legal puede contactar al mío con una propuesta formal. Silencio del otro lado. Marcos, no seas infantil. Solo necesitamos... ¿Necesitan qué? ¿Necesitan al ingeniero que despediste ilegalmente en el extranjero a la 1 de la mañana? ¿El que sabes que tiene un contrato que requiere 60 días de aviso previo? ¿Al que le robaste $22,000 en bonos para cubrir tu proyecto fallido? Habla con tu abogado, Ricardo. Yo ya hablé con el mío. Colgué. Mi corazón latía fuerte, pero me sentía increíblemente bien. Esa tarde, el jueves, supe por un amigo que todavía trabajaba allí, en otro departamento, que Ricardo estaba en pánico total. Aparentemente el equipo había descubierto que había partes críticas del deployment que no estaban documentadas, configuraciones específicas, secuencias de comandos, parámetros que debían ajustarse exactamente. Cosas que estaban en mi cabeza, porque había trabajado con esos sistemas durante años. Andrés, Carolina y Javier hicieron lo mejor que pudieron. Eran buenos ingenieros, pero estaban tratando de armar un rompecabezas sin ver la imagen completa. El jueves por la noche, Paula Chen, la cliente de Singapur, envió un email cancelando la reunión final de cierre programada para la semana siguiente. El motivo: entendemos que el ingeniero principal que nos dio la presentación técnica ya no está con su compañía. Esto nos genera preocupaciones sobre la estabilidad de su equipo técnico. Pospondremos la firma del contrato hasta tener mayor claridad. $2,300,000 en pausa, porque despidieron al ingeniero que convenció al cliente. Llegó el viernes, el día del deployment.
Yo estaba en casa, tomando café, cuando a las 6 de la mañana empezaron los mensajes. No de TechFlow, sino de amigos en la industria que usaban la plataforma de TechFlow como clientes. Oye, ¿sabes qué pasa con TechFlow? No podemos procesar pagos. Busqué en Twitter. Ya había reportes. La plataforma de TechFlow estaba caída. Errores en todo el sistema de procesamiento de pagos. El deployment había salido mal, muy mal. A las 9 de la mañana, TechFlow procesaba normalmente unos $450,000 por hora en transacciones. Todo ese volumen ahora generaba errores. Los clientes estaban furiosos. Las redes sociales explotaban. El equipo de soporte estaba colapsado. A las 11 de la mañana, según me contó mi contacto interno, el CEO irrumpió en el departamento de ingeniería. ¿Qué carajo pasó? Ricardo intentó culparme. El exempleado debe haber saboteado el código antes de irse. No hay otra explicación. El CEO ordenó una revisión forense inmediata. Trajeron ingenieros externos, expertos en seguridad, auditores. Revisaron cada línea de código que yo había tocado en los últimos 6 meses. A las 2 de la tarde llegó el veredicto. 0 evidencia de sabotaje. Ni una sola línea de código malicioso. Ni backdoors, ni bombas lógicas. Nada. El problema era simple. El deployment se había ejecutado incorrectamente. Configuraciones erróneas, pasos omitidos, timing equivocado en las actualizaciones de componentes. No era sabotaje. Era incompetencia causada por despedir al único ingeniero que entendía completamente el sistema, 4 días antes de un deployment crítico. Para entonces, el contador de pérdidas seguía subiendo. $3,600,000 en transacciones fallidas. Clientes amenazando con cambiar de plataforma. El sistema seguía parcialmente caído, funcionando a menos del 30% de capacidad. A las 4 de la tarde, el departamento legal de TechFlow hizo un descubrimiento interesante mientras revisaba mi archivo de personal para prepararse para una posible demanda. Encontraron el email de Ricardo, el de mi despido, el que decía textualmente: terminación efectiva 24 de noviembre, 1:14 a.m. hora de Singapur. El empleado se encuentra actualmente en Singapur en viaje de negocios asignado. El abogado senior llamó inmediatamente al CEO. ¿Quién autorizó despedir a un empleado mientras estaba en el extranjero en un viaje de trabajo? ¿Qué? Ricardo Fuentes despidió a Marcos Vega a la 1 de la mañana hora de Singapur, mientras Vega estaba en un viaje que el mismo Fuentes autorizó. Esto es despido ilegal bajo múltiples estatutos, y lo documentó todo por email. 30 minutos después, el CFO descubrió otro detalle interesante. Esos $88,000 en bonos que Ricardo había cancelado por ajustes presupuestarios nunca habían sido devueltos al presupuesto general. Ricardo había reasignado ese dinero a un proyecto piloto que él había aprobado sin autorización 2 meses antes. Un proyecto que había fracasado completamente, perdiendo $120,000. Ricardo no solo había cancelado nuestros bonos, los había robado para cubrir su error. A las 5:30 de la tarde del viernes, Ricardo Fuentes fue escoltado fuera del edificio de TechFlow Solutions, con sus pertenencias en una caja. Yo me enteré el sábado por la mañana, cuando el CEO de TechFlow me llamó personalmente. Marcos, antes que nada necesito disculparme en nombre de la empresa. El despido fue totalmente inapropiado y Ricardo ya no trabaja aquí. Me gustaría discutir tu regreso. Aprecio la llamada, respondí calmadamente. Pero mi abogado presentó una demanda ayer por despido ilegal internacional, salarios no pagados y bonificaciones robadas. Cualquier comunicación deberá ir a través de él. Hubo silencio. Luego, lo entiendo completamente. Recibirás una llamada de nuestro legal. El lunes por la mañana, los abogados de TechFlow llegaron con una oferta de settlement. $88,000 en bonificaciones que nos debían al equipo completo, más $120,000 adicionales en compensación por despido ilegal, más una carta de recomendación impecable, más acuerdo de confidencialidad. $208,000. Acepté. Pero la historia no termina ahí. El martes,
Paula Chen de Singapur me escribió directamente a mi LinkedIn. Marcos, me enteré de lo que pasó en TechFlow. Qué situación tan desafortunada. Pero me impresionó mucho tu conocimiento técnico. Nuestra empresa está abriendo una oficina de ingeniería en Singapur. ¿Te interesaría una posición como Principal Engineer? El salario sería $210,000 al año, más Relocation Package completo. 45% más de lo que ganaba en TechFlow. Acepté la oferta 3 días después. ¿Y Ricardo? Bueno, además de ser despedido, enfrentó una demanda interna de la empresa por malversación de fondos departamentales. Los $88,000 que había reasignado sin autorización. TechFlow no lo procesó criminalmente, pero lo demandó civilmente por el dinero. Su reputación en la industria quedó destruida. Intentó conseguir trabajo en varias empresas tecnológicas, pero todas llamaban a TechFlow para referencias. Ninguna lo contrató. El sistema de TechFlow tardó 3 semanas en estabilizarse completamente. Tuvieron que contratar consultores externos a tarifas exorbitantes para arreglar el desastre del deployment. El costo total estimado del Viernes Negro, $8,700,000 entre transacciones fallidas, clientes perdidos, consultores y el contrato cancelado de Singapur. Todo porque Ricardo pensó que podía robar bonos, despedir ilegalmente al ingeniero senior en el extranjero y que cualquiera podía manejar sistemas críticos. Ahora vivo en Singapur, ganando casi el doble, trabajando con un equipo que respeta la experiencia técnica. Ricardo intentó ahorrar $88,000 y le costó a su empresa casi 9 millones más su propia carrera. A veces la venganza no requiere que hagas nada. Solo necesitas dejar que la gente incompetente se destruya sola, especialmente cuando documentan cada paso de su propia estupidez por email.